Hola, estimados alumnos de cuarto. El día de hoy vamos a hacer este primer intento de alguna forma para experimentar a ver si funciona bien esto de darles una clase con video, ocupando nuestras presentaciones comunes. Y bueno, pues vamos a eso. Entonces, lo que tenemos aquí es el tema de 3.1 que ya habíamos empezado a trabajar en los dos grupos, tanto en el 301 como en el 308. Ya habíamos empezado a hablar un poquito de ello. Entonces, ahorita lo que voy a empezar haciendo es hablar un poquito sobre estas, este, como haciendo un recuento de lo que habíamos platicado anteriormente, algunos puntos importantes para pasar con lo siguiente y ya pues terminar este tema, ¿no? Este video o esta grabación va a ser más o menos el equivalente a una semana de clases, entonces bueno, puede ser que quede de una hora el video, una cosa de ese estilo, entonces ya ustedes lo irán fraccionando como más les convenga para verlo y poner atención y obviamente hay que poner todo esto en su cuaderno, pasarlo a su cuaderno, ya con la presentación que tenemos aquí y bueno, ya veré si les mando también el documento como normalmente les hacía el documento de Word, ¿no? Entonces bueno. Entonces estábamos hablando de, regresamos otra vez como marca nuestro temario hasta 1750, 1914, en el que vamos a ver cómo justamente estos países van apareciendo, estas naciones modernas van apareciendo, cómo pasa la Revolución Francesa y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, a grandes rasgos lo que estábamos viendo era eso. Rápidamente recordando algunos puntos importantes, aquí es importante las características que habíamos puesto sobre lo que implicaba un Estado-nación moderno, algunas características importantes. Ahora, algo relevante que tenemos que recordar es lo que habíamos definido como nación, lo que habíamos definido como Estado y también el concepto del país lo habíamos definido en un momento. Entonces, acuérdense que un Estado es la unión de todo lo que implica la formación de un país. Ahora vamos con eso. Bueno, a ver, perdón. Vamos a empezar con nación primero. Nación, entonces, dice, es la identidad cultural. Entonces, habíamos dicho que nación hacía referencia a una cuestión de cultura, ¿no? Toda esta cuestión de una identidad que va en función de una lengua, una religión, las tradiciones históricas, la poesía, los juegos, cosas de ese estilo. Todo eso, todo lo que implica la cultura es lo que forma a una nación. Entonces, existe esta idea de identidad a partir de una cuestión cultural. Luego, por otro lado, tenemos el concepto de país. País hacía referencia únicamente a una cuestión geográfica, habíamos mencionado territorial, ¿no? Entonces un país es lo que está dentro de las fronteras de una nación o de un estado, por así decirlo. Y por último el concepto de estado. El estado entonces hacía referencia a que estábamos hablando de que es la unión de la nación, del país, de la política, todo esto en conjunto, ¿no? De toda la sociedad en conjunto, de todo lo que hace, de todo lo que forma a estas identidades políticas, pues eso es un estado, ¿no? Cada uno de nosotros somos parte del estado. Habíamos dicho que incluso era algo parecido como el concepto de iglesia dentro de la cuestión católica, ¿no? La religión católica, ¿no? Iglesia somos todos, no solamente el templo. Y bueno, dice aquí que son estados nacionales modernos, es decir, estamos en la edad moderna, que es siglo XVI, siglo XVIII, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estábamos viendo aquí. Hablamos que también el absolutismo es este concepto que implicaba la cuestión de que un solo gobernante tenía el control absoluto del país, ya sea un monarca, un rey, un emperador, una cuestión de ese estilo, pero tenía el control absoluto de la política. Debajo de él, no con el poder directo, sino más bien apoyando de alguna forma al monarca, estaba la burocracia especializada, que eran gente que se encargaba de apoyar al rey o auxiliarlo en distintos tipos de tareas, ¿no? El rey no se podía encargar de todo, por más que quisiera y por más que fuera bien preparado, pues no se puede encargar de todas esas cuestiones. Los ejércitos profesionales, que también es otra cuestión importante, aquí empiezan a aparecer entonces estos ejércitos que ya se dedican completamente a esto, a diferencia de la Edad Media que habíamos comentado, que pues, o la Edad Antigua incluso, que la gente que luchaba en las guerras o los soldados que luchaban en las guerras, pues generalmente eran campesinos armados, ¿no? Incluso los griegos tan famosos con sus armaduras y todo eso, o sea, al final de cuentas eran campesinos que defendían sus tierras y pues podían estar más o menos equipados, pero no eran mucho más que eso. Ya en esta época de los estados nacionales modernos, los ejércitos profesionales implica que son tropas de tiempo completo que están dedicadas a eso, es su trabajo, están entrenadas, tienen equipamiento especial, es gente que se dedica completamente a esa tarea y está destinado a proteger la supervivencia del territorio, mantener la paz dentro del mismo y bueno, en caso de que seas una nación violenta, pues expandirte y conseguir otros territorios, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, tenemos la integración del mercado, que eso también era una cuestión importante. En este momento, entonces, las medidas y los pesos y medidas estándares se establecen en varios países. Por lo menos en un inicio, dentro de ese estado, dentro de ese país, se establece esto. Entonces, ya por lo menos puedes comerciar dentro de la misma gente que vive en tu estado. Ya posteriormente se va a llegar a otro tipo de convenciones en las cuales se va a poder comerciar con otros países ocupando los mismos sistemas. Acuérdense que antes de que existieran estos sistemas estandarizados,
Unidos, lo que sucedía es que el sistema dependía, pues incluso del momento histórico en que tú llegaras o el gobernante que estuviera en turno en esa época. Entonces, de alguna forma, si tú ibas a comerciar, por ejemplo, con Francia, pues tenías que ver cuánto medía la planta del pie del rey para saber cuánto era un pie de un determinado producto, cuánto era una pulgada y cosas de ese estilo. Entonces variaba muchísimo. Ya con eso estandarizado, independientemente de lo que le mide el pie al rey, pues la medida va a ser la misma. Entonces, bueno, eso es una cuestión importante. Y aquí habíamos puesto al rey Sol, rey francés, como un ejemplo de monarca absolutista del periodo. Bien. Luego pasando ya a lo siguiente, empezamos a hablar de las revoluciones atlánticas, empezando evidentemente con una de las primeras temporalmente hablando, cronológicamente hablando, que es la de las 13 colonias inglesas que habíamos comentado, que es lo que va a formar posteriormente Estados Unidos, como podemos ver aquí en la banderita que tenemos, ¿no? Entonces, la cuestión a grandes rasgos es que acuérdense que aquí había colonos, que las 13 colonias eran como muy independientes de alguna forma. Estos colonos eran principalmente comerciantes y religiosos perseguidos y cosas de ese estilo. Entonces tenían un estilo de vida muy distinto, particularmente el sistema de asambleas que se formaba a través de la gente que tuviera las características del voto censitario. Acuérdense, voto censitario implica que sepas leer, escribir, que seas mayor de edad, que seas varón y que tengas posesiones. Mientras tuvieras esas características, podrías formar parte de estas supuestas asambleas que habíamos comentado, que funcionaban para gobernar a las distintas colonias. Cada colonia tiene su propia asamblea. También había cuestiones como la libertad individual, cosa que no había en Inglaterra, por eso era también una diferencia importante. Y por otro lado, la movilidad social, lo mismo, ¿no? Por eso a América se le empieza a llamar el continente o el país de las oportunidades, porque puedes llegar aquí y crecer, ¿no? Cambiar, avanzar y cambiar de clases sociales incluso, ¿no? Luego, por otro lado, también habíamos dicho que aquí la principal actividad económica en Estados Unidos, o las 13 colonias, va a ser la actividad agrícola y comercial, ya que realmente no hay muchas minas en territorio de Estados Unidos, por lo menos no descubiertas en estos periodos de tiempo que estamos hablando, es decir, antes de 1777, 77, 73, cosas de ese estilo. Entonces no se han descubierto como tal minas grandes, por lo tanto no es una actividad central. Sí hay cierta explotación minera, de oro principalmente, pero no es como que haya cantidades enormes. Entonces agricultura y comercio es lo principal. Todavía he estado en paz, tranquilo, hasta que realmente empieza a haber algunas fricciones entre la corona y los ingleses. Particularmente los británicos o la corona británica empieza a tener problemas con los colonos, porque las colonias resulta que están creciendo muchísimo económicamente, incluso se están convirtiendo en una competencia directa a la corona. Y esto pues no le va a convenir a los ingleses, o sea que tu subordinado, que la gente que está a tus órdenes, por así decirlo, sea más poderosa que tú o llegue a ser una competencia política, pues no les conviene. Y económica también. Entonces, lo que empiezan a hacer en ese momento, en 1660, es generar una serie de impuestos que van a ayudar a disminuir un poquito el poder económico de las colonias. Por otro lado, también la creación de un ejército inglés que va a estar directamente establecido en territorio estadounidense, que va a causar mucho problema porque pues tienen ciertas autoridades que no se les permitía o que realmente en las 13 colonias nunca se había vivido una operación de ese estilo. Entonces, pues no agrada mucho. Y pese a todo esto, pese a que les cobran impuestos y demás, habíamos dicho que los colonos habían dicho, ok, te pagamos impuestos, señor rey, pero danos representantes en el parlamento, es decir, esta como Cámara de Diputados o senadores que podríamos mencionar. Y la corona inglesa dice que no vas a tener ningún tipo de representación, nada más pagas y te callas, ¿no? Entonces, bueno, no era algo justo de alguna forma y empieza a haber ahí algunas fricciones. Luego tenemos esta famosa guerra de los 7 años que habíamos comentado, que era, ya salió todo chueco esto, que era una guerra, mundial europea, como habíamos comentado, que es una guerra en la que se enfrentan pues el equipo de Inglaterra, por así decirlo, con todos sus países aliados, se enfrenta contra Francia, con todos sus países aliados, entre los que estaba en España. Gana Inglaterra, pero es una guerra sumamente cara, como hemos comentado, y esto provoca de alguna forma que no puedan recuperarse económicamente después de esto. Esto es una victoria agridulce. Por lo tanto, los ingleses, para tratar de recuperar su economía, lo que hacen es poner una serie de impuestos, aumentar todos los que ya existían previamente, los van a aumentar en ese momento, hacerlos mucho más caros. De tal forma que los colonos se terminan hartando y un grupo de ellos, en la bahía de Boston, que era uno de los puertos principales, sería como el equivalente a Veracruz aquí en territorio mexicano. Boston se va a llevar a cabo lo que se llama la Tea Party, que básicamente fue un acto rebelde en el cual un grupo de ciudadanos de Boston se suben a los barcos británicos y lo que van a hacer es tirar los cargamentos de té. Estos
sucede en 1773 y es un primer momento grave, ya que evidentemente el ejército británico, el ejército inglés que estaba ahí establecido, va a tomar represalias en contra de la sociedad de Boston, encarcelando a mucha gente, ejecutando otros tantos y cosas de ese estilo. Entonces, esta acción de Boston Tea Party es el inicio de estos conflictos. Los estadounidenses entonces, bueno, ya tienen un sistema de asambleas muy distinto a lo que tenemos aquí en México, que no tenemos nada realmente en la Nueva España parecido. Entonces, lo que sucede es que se crea este Congreso de Filadelfia, que es la unión de todas estas asambleas que ya habíamos mencionado anteriormente, que están cada una tiene cada colonia tiene su propia asamblea, pues se van a reunir en el Congreso de Filadelfia. Ahí entonces en este Congreso de Filadelfia se van a poner de acuerdo para empezar con las acciones de una posible independencia, ¿no? Ya hay gente que está a favor de una independencia, otros que están a favor de no dejar de luchar y cosas de estilo, hay mucho debate. Al final de cuentas lo que sucede es que se establece un amparo y un boicot en contra de las leyes inglesas. ¿Qué significa esto? Que los mismos estadounidenses, no, todavía no son estadounidenses, los mismos colonos van a dejar de pagar los impuestos que está poniendo la corona, y por otro lado también van a dejar de seguir las leyes inglesas, lo cual es un acto de rebeldía políticamente hablando bastante grave. La situación sigue escalando, hay algunos enfrentamientos menores, todavía no empieza una guerra como tal, pero sí hay varios enfrentamientos o las llamadas escaramuzas a lo largo de todo el territorio de las 13 colonias, hasta que llegamos a 1775, cuando ya el Congreso de Filadelfia, en amplia acción de rebeldía, establece la creación de un llamado ejército colonial dirigido por el famoso personaje George Washington, ¿no? Washington entonces va a ser el que va a dirigir este nuevo ejército que se va a empezar a formar, y ahora sí ya podemos decir que empiezan los combates como tal. ¿De acuerdo? Empieza a haber combates ya más organizados. Por otro lado, ya en 1776, el 4 de julio, que es justamente la fecha que los gringos hasta el día de hoy festejan como el Día de la Independencia, debido a que efectivamente se crea un acta de independencia, a diferencia que aquí en México, ¿no? Que festejamos 1810, el 16 de septiembre, como el Día de la Independencia de México, cuando realmente en ese momento pues nada más salió Miguel Hidalgo a gritar, ¿no? No hay ningún documento firmado ni nada de ese estilo. Mientras que los gringos sí, ¿no? 4 de julio de 1776. Se firma esta acta de independencia y ahora sí empieza la guerra abiertamente. Las tropas coloniales de George Washington, como hemos comentado, se la ven muy negra, les cuesta mucho trabajo enfrentarse a los británicos porque tienen, Inglaterra por ese momento tiene el mejor ejército del mundo, entonces está arrasando completamente. Y esto provoca que pues no vaya muy bien. Pero Estados Unidos va a recibir apoyo de Francia, va a recibir apoyo también de España, y esto va a provocar de alguna forma que tenga mejores posibilidades, más posibilidades económicas para poder enfrentarse a los ingleses. Poco a poco la guerra inglesa sale demasiado cara, esta guerra de las 13 colonias le sale demasiado cara al gobierno británico, además de que pues están empezando a perder algunos sectores, los colonos tienen mejor armamento y cosas de ese estilo poco a poco, y esto provoca que al final de cuentas se tenga que firmar la llamada Paz de Versalles, justamente en el Palacio de Versalles, tan famoso en Francia, ¿no? En 1783. Ahí es cuando consigue verdaderamente su independencia Estados Unidos. Por otro lado, en el 87 consiguen establecen que van a ser una república federal y democrática, es decir, establecen que esas 13 colonias que hemos comentado van a estar unidas en un solo país, en una sola federación. Eso implica la federación, la unión de gente como pues sí, individuos o gente independiente que se une de alguna forma. En este caso estamos hablando de colonias, entonces se van a unir en este sistema federal que va a tener pues una participación ciudadana importante, y por otro lado pues va a ser algo que toda la población tenga conocimiento, que es lo que implica en la república. República significa conocimiento del pueblo, y por otro democracia, ya habíamos comentado que era demos, pueblo, kratos, poder. Entonces, esto va a ser así, y ya unos años después de varios trabajos, se crea la Constitución en 1789, la primera Constitución de los Estados Unidos y la única. Realmente hasta el día de hoy mantiene la misma Constitución con algunas llamadas enmiendas, pero sigue siendo exactamente la misma. Y bueno, pues ahí tendríamos al famoso Washington con su primera bandera de Estados Unidos, o lo que serían las 13 colonias, ¿no? Con solamente las 13 estrellitas que estamos mencionando en ese momento referente a sus 13 colonias. Posteriormente se seguirán ampliando, como ya comentamos en algún momento.
Ahora pasamos a otra revolución, una de las más importantes de la historia de la humanidad, porque marca incluso un antes y un después, ¿no? Que es la Revolución Francesa. Habíamos dicho aquí entonces a grandes rasgos que la Revolución Francesa es un enfrentamiento contra la desigualdad que existía en ese momento, ya que Francia era un gigante de pies de plomo, como habíamos comentado, que pese a que era muy poderoso, pues tenía problemas con la desigualdad. Por otro lado, mencionamos que también la Guerra de los 7 Años va a causar mucho esta situación de la revolución, la independencia de las 13 colonias, porque en Francia desvía recursos que no tiene realmente, y tenemos también que además se les junta una crisis agrícola y revueltas civiles, debido a que hay malas cosechas en ese año, y esto va a provocar que la gente tenga hambre, ¿no? Entonces, bueno, el hambre es muchas de las razones por las cuales una revolución puede empezar, o una de las principales exigencias del pueblo. Luego tenemos a Luis XVI, que es un gobernante un tanto caótico, que no hace muy bien las cosas, y para tratar de repedar todos estos problemas, habíamos dicho que crea los estados generales. En estos estados generales es donde aparece justamente este famoso concepto de izquierda y derecha. A la izquierda estaba la gente que estaba buscando un sistema de gobierno en donde la población pudiera participar más, mientras que a la derecha se había colocado la gente que estaba a favor del rey y continuar con todo esto, pero establecer algunas modificaciones pequeñas, ¿no? De alguna forma conservadores y liberales, como hemos comentado en algún momento. Total, lo que sucede aquí es que llegan las tropas francesas a París. París casi nunca tenía soldados y cuando llegan pues es como meter soldados a la UNAM, como hemos comentado en un momento, es algo que es caótico. Y esto va a hacer que la gente se enoje, dirigidos por la burguesía de alguna forma. La población va a tomar la famosa construcción, el famoso castillo de la Bastilla, que lo tenemos aquí justamente en la imagen, esta sería la Bastilla. Entonces se toma este castillo o esta fortaleza que funcionaba como prisión en este momento, donde hay varios líderes políticos. Habíamos dicho que no es como el gran acto, pero al final de cuentas es un acto de rebeldía importante porque hay muchos prisioneros políticos justamente, y al ser liberados pues es una rebeldía en contra del gobierno evidentemente. Se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en 1791 aparece la primera Constitución francesa que establece que va a haber una monarquía parlamentaria, es decir, el rey no va a desaparecer todavía, aquí lo tienen nada más encarcelado, no ha sido ejecutado el rey en esos momentos evidentemente, y se va a establecer un parlamento con participación ciudadana. En 1793, 92, perdón, habíamos dicho que la Convención Nacional se crea, en la cual están principalmente los girondinos, que son liberales moderados. Por otro lado tenemos a los jacobinos, que son los radicales. Todo feo, pero bueno, ahí está. Que son los radicales. Entonces, esta convención nacional está dirigida por liberales moderados, pero que tiene mucha presión en los jacobinos, que cada vez se van haciendo más y más de poder. La gente desesperada por cambios, tienen hambre, tienen muchos problemas en este momento Francia, pues obviamente van cayendo mucho más en las ideas radicales de cierto movimiento, de cierto grupo en estos momentos. Entonces la gente se va a favor de ellos y cada vez tiene mayor apoyo. Lo que se está buscando en este momento es enjuiciar a la familia real y llevarlos a la guillotina, cosa que va a pasar, pero posteriormente, ¿no? Por otro lado, tenemos que, pues, viendo todo este caos que está haciendo Francia, algunos países tienen miedo de que esta revolución francesa llegue también a sus territorios y se crea la coalición antifrancesa, que es una unión de varios países o de un grupo bastante grande de países, como serían Prusia, Inglaterra, Austria, Estados alemanes, España y Holanda, que se unen para derrotar o aplastar a los franceses, ¿no? En este momento, y evitar que esta revolución, de alguna forma, o matar esta revolución para que no llegue a sus países, porque se está viendo que es como bastante contagiosa, ¿no? Es un coronavirus revolucionario. Entonces, la cuestión sería eso. Eh, Francia es muy caótica, estos problemas. Ahí en estas luchas contra la alianza francesa es cuando Napoleón Bonaparte empieza a tener cierto renombre, pero todavía Napoleón no va a ser un personaje central hasta un poquito más adelante. Tenemos entonces que en 1793, dirigido principalmente por jacobinos, es decir, estos radicales, llega el llamado régimen del terror, dirigido por Robespierre, que aquí lo tenemos a él muy guapo, como ya habíamos comentado en algún momento. Entonces Robespierre es el que va a dirigir este régimen del terror. Robespierre es un tipo sumamente violento, como hemos comentado, se va a encargar de ejecutar a cientos o quizás hasta miles, varios miles de personas van a ser ejecutadas a lo largo de Francia, ocupando esta pues temible máquina que es la guillotina, cortando cabezas por todos lados. Y entonces es un régimen sumamente violento, pero es uno de los regímenes que más cambios va a traer a Francia y que va a establecer muchos de los conceptos importantes que hasta el día de hoy mantenemos en la mayoría de los países democráticos o
republicanos de alguna forma. Aquí entonces lo que podemos mencionar es que se va a buscar abolir la esclavitud al total, al 100%, no va a haber esclavitud de ningún tipo, ni para negros, ni para gente común y corriente y cosas de ese estilo, que sí existía en ese momento en Francia. Por otro lado, la cárcel por deudas y el privilegio del primogénito va a ser también eliminado. ¿Qué significa esto? Que ya no te van a encarcelar porque tengas algún tipo de deuda bancaria, sino que simplemente se te va a buscar cobrar constantemente. Y por otro lado, la primogenitura implica que solamente el primogénito o el hijo mayor de la familia era el que heredaba. Entonces ya no va a funcionar de esta forma en Francia, se establece eso, ¿no? Se establece también la venta de tierra de los nobles que han escapado de Francia. Muchísimos de ellos, al ver esta caótica situación, se han ido de Francia, entonces sus tierras van a ser repartidas entre la población o van a ser puestas a ventas de forma muy barata o con precios muy bajos para que los campesinos puedan comprarlas al final de cuentas. Se busca también la separación de iglesia y Estado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un principio básico de estos momentos. También, junto con eso mismo, tenemos la cuestión de la educación laica y el matrimonio y el divorcio. La educación laica va relacionada con esto porque acuérdense que educación laica significa que está separada de la religión, que la religión no te enseña, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería algo importante. Y el Estado y la iglesia se mantienen por separado. Ya hay cierta persecución religiosa en esos momentos en contra de sacerdotes y demás gente, ¿no? Por otro lado, también tenemos que el matrimonio y el divorcio van a ser establecidos en estos momentos. Ya va a ser controlado por el gobierno y no por la iglesia como estaba haciendo. La única forma de comprobar que tú estás casado era con tu acta de matrimonio que te daban cuando te casabas en la iglesia. Pero pues ahora en este momento el Estado se va a encargar de todas estas tareas y se autoriza el divorcio. Se eliminó el feudalismo y el fomento y se fomentó el patriotismo, ¿no? Entonces se elimina entonces la idea de el sistema feudal, de esos señores feudales, de los campesinos trabajando de formas forzosas y cosas de ese estilo, y se establece un sistema de patriotismo, de crear el amor por la patria, de todo un sistema cultural, y aquí es durante este gobierno cuando aparece la famosa frase de la Revolución Francesa, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, que es libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Hasta el 1793 cuando se empieza a ocupar esta frase como los principios revolucionarios del momento. 1795 tenemos entonces que Robespierre o el régimen del terror cae, es derrotado finalmente porque simplemente toda esta violencia que estaba ejerciendo pues no tenía muy contenta a mucha gente y finalmente son ejecutados. Pues son más bien terminadas estas situaciones. Mucho también de este caos fue provocado de alguna forma porque se mandó a ejecutar al rey. Justamente aquí tenemos la imagen donde está el rey siendo ejecutado y finalmente Robespierre va a ser capturado también y ejecutado, como hemos comentado. Le van a cortar su cabecita, la misma guillotina. Entonces, bueno, Robespierre muere en esos momentos. Al morir Robespierre y terminar el régimen del terror, lo que se va a establecer es la nueva constitución y ese nuevo gobierno se va a llamar el directorio. Se crea una nueva constitución como a toda velocidad y el directorio va a empezar a gobernar en esos momentos. Entonces el directorio es un intento de un gobierno un poquito más democrático, todavía bastante caótico, no consigue hacer muy bien las cosas y durante 4 años es el gobierno que está en turno, pero como que no está funcionando muy bien. Lo único que sí le está funcionando a Francia en esos momentos es Napoleón. Napoleón como militar ha tenido éxitos por todos lados de Europa, ha derrotado a buenos países o varias batallas importantes de la coalición antifrancesa, entonces Napoleón tiene mucho poder en estos momentos y es lo único que está como que viene en Francia, lo cual lo hace muy muy famoso en esa época. De tal forma que en 1799 Napoleón se anima a dar un golpe de estado, es decir, con las mismas tropas de Francia, va y toma el poder, quita el directorio, lo elimina y se establece él como nuevo líder. Este nuevo líder va a establecer lo que se llamaba el consulado, esto es un nuevo sistema de gobierno, en el cual va a haber 3 cónsules dirigiendo, que sería el equivalente a un poder ejecutivo, pero en 3 personas estas, que sería Napoleón y 2 de sus amiguitos. Evidentemente, Napoleón tiene la mayor cantidad de poder y es el más fuerte dentro de ese triunvirato o ese grupo de 3 personas que están en el consulado. Después continúa sus victorias militares y finalmente, 3 años después, en 1802, Napoleón decide establecerse como cónsul vitalicio, es decir, como cónsul máximo de Francia y tener el control absoluto de todo el gobierno francés. Entonces, bueno, eso sería grandes rasgos. Luego acá
Lo que tendríamos de este otro lado es la cuestión de cómo empieza a formarse el imperio. Ya como tal se establece el imperio francés en 1804 con Napoleón como gobernante, evidentemente, como nuevo emperador. Como nuevo emperador, pues Napoleón empieza una expansión militar o continúa con una expansión militar. El objetivo de Napoleón aquí cambia completamente. De solamente defender a Francia de sus enemigos, ahora Napoleón lo que quiere es adueñarse del planeta completo. Él va a ser emperador de todo el planeta. Entonces su objetivo es ese y está muy claro. Tiene un gobierno despótico en el cual él tiene el poder absoluto, eso significa que es un déspota, tiene el poder absoluto, no hay derecho a réplica ni negociación con él dice lo que se tiene que hacer y se acabó, entonces tiene el control total de esto. Existen también las cortes imperiales con nobles, es decir, Napoleón invita a regresar a muchos de los nobles que habían huido, que para mucha gente eran como enemigos del gobierno, eran enemigos de la revolución, pues había que traer los trabajos de regreso a Napoleón, lo cual no lo hizo muy demasiado popular. Y busca también una reconciliación con la iglesia, no con el Vaticano directamente como cabeza de la iglesia, sino más bien con la iglesia francesa, que busca que vuelva a estar activa, ya que Napoleón se da cuenta que en esos momentos caóticos le hace falta la unión que de alguna forma genera la iglesia católica. Entonces, también va a conseguir muchísimo apoyo de la burguesía, quien lo ve bastante bien. Los nobles realmente como que le tienen un tanto de miedo, respeto. Los campesinos como que tampoco están muy contentos, o las clases bajas no están muy contentos con Napoleón. Pero la burguesía sí, porque la burguesía lo ve a Napoleón como la encarnación de los propios valores de la burguesía. Es un tipo que salió de las clases más bajas y ha ido escalando hasta convertirse en emperador. Entonces, como es un símbolo de lucha, ¿no? Justamente esta pintura que tenemos acá abajo es una de estas pinturas que refleja toda esta nueva visión que hay sobre la cuestión del arte incluso, ¿no? Es una pintura neoclásica en la cual se puede ver a Napoleón de una forma muy épica, ahí colocado, y que habla justamente de cómo se va a empezar a hacer este culto a la persona o esta admiración a cierto personaje, como sería el caso de Napoleón. Y bueno, también tenemos reformas sociales importantes, pese a que es un déspota, sí ocupa su poder de alguna forma para traer cambios a la sociedad y el nivel de vida de la población, principalmente la clase baja, va mejorando, lo cual hace que sea querido, aunque está siendo un tirano de alguna forma, está siendo un déspota, al final de cuentas sí le está dando a la gente lo que quiere y está consiguiendo que la gente lo apoye, entonces pues no mucha gente está preocupada por esto. Finalmente también va a establecer un gobierno liberal para toda Europa conforme va llegando. Entonces el objetivo es conquistar toda Europa y conforme va conquistando países, lo que va haciendo Napoleón es llevar como la palabra de liberalismo, la palabra de la Revolución Francesa y estableciendo pequeños gobiernos liberales a lo largo de toda Europa. Entre los que destacan, por ejemplo, la Liga del Rin, ¿no? O la Confederación del Rin. El Rin es el río, uno de los ríos principales que están en Alemania y pues Alemania estaba dividida en varios países, como habíamos comentado, pues dijimos que había estados nacionales, ahorita vamos a hablar más a fondo de eso, y esta confederación va a ayudar en buena medida a que Alemania posteriormente se unifique como un solo país. También quiere establecer un bloqueo continental en contra de su gran enemigo. En tierra, Napoleón es prácticamente imparable, pero el problema es que Inglaterra, su gran enemigo, está en el mar, ¿no? Es una isla. Entonces, para derrotar a Inglaterra hace falta tener barcos. Y Francia no tiene barcos, de tal forma que necesita conseguir estos barcos. Y para conseguirlos va a decidir en 1808 alguna fecha que va a ser muy importante para aquí en México, porque esto va a marcar de alguna forma el inicio de toda la lucha por la independencia y los planes para conseguir esta victoria por bueno, esta cuestión de la independencia de México. Napoleón decide invadir entonces España en esa fecha y Portugal. Portugal es importante porque es el principal aliado de Inglaterra en Europa continental y España porque España tiene la llamada flota invencible. La flota invencible era una flota muy grande, como dice su nombre, era invencible, hasta el momento no había sido destrozada o no había sido derrotada. Entonces esta impresionante flota española pues la quería capturar Napoleón para ocuparla para sus propios fines. En 1809 intenta, muy bien, hace una invasión exitosa a Roma, captura la ciudad de Roma y finalmente en 1812 es cuando empieza el declive de Napoleón. Después de una serie de grandes victorias militares, realmente tiene un fracaso bastante fuerte en la campaña contra Rusia en estos momentos. Y al ser derrotado en Rusia, empieza toda una serie de problemáticas en las cuales se tiene que empezar a retirar y retirar y retirar y a salir de territorios. En esta retirada se enfrenta a los países que están en contra suya en la batalla de Leipzig, donde finalmente va a ser completamente derrotado. Y al ser derrotado, pues tiene que empezar
su retirada de todos sus territorios, ¿no? Entonces aquí tendríamos la batalla de Austerlitz, que es una batalla muy importante en la que Napoleón tiene una de sus grandes victorias militares de aquel momento. Y bueno, Leipzig es una de las grandes derrotas de Napoleón, lo cual lo obliga a retirarse. Finalmente, después de tantos fracasos y demás, en 1814 Napoleón tiene que abdicar al trono, la gente ya no lo apoya, ha perdido todo su apoyo, toda su fama, y regresa al poder Luis XVIII. Luis XVIII es el sobrino de Luis XVI, ¿de acuerdo? Entonces, Luis XVI, seguramente este rey que fue decapitado, ¿no? Entonces, Luis XVIII llega al poder en esos momentos porque la gente, pues, está buscando nuevamente estabilizar a Francia. Después de toda esta aventura napoleónica, pues, quieren volver a estabilizar a Francia y ponen a este personaje como nuevo gobernante. Sin embargo, no es lo último que sabremos de Napoleón, ya que en 1815 Napoleón va a regresar para restablecerse en el gobierno, con lo que se va a llamar el gobierno de los 100 días, que es un gobierno, como dice ahí, bastante efímero, en el cual durante 100 días va a gobernar Napoleón y va a tratar de recuperar su fama y su poder militar. La gente lo vuelve a apoyar, vuelve a ir a favor de él y entonces vuelve a tener muchísimo apoyo y con un gran ejército decide atacar. Sin embargo, aquí la coalición de países en contra de Francia o la coalición antifrancesa vuelve a prepararse para enfrentarlo y en Waterloo lo aniquilan. Aquí tenemos a Waterloo, ¿no? Entonces, en Waterloo derrotan completamente el ejército francés, queda completamente aniquilado y tienen que aceptar una rendición incondicional, ya que Francia se quedó sin tropas siquiera para defenderse. Entonces, esta es la última gran derrota militar de Napoleón. Napoleón es obligado a exiliarse, y pues finalmente va a morir lejos de Francia, ¿no? Aquí al que tenemos en esta imagen, aquí con su uniforme muy guapo, sería justamente el duque de Wellington, que es el gran enemigo de Napoleón, o el gran contraparte de Napoleón. Él es británico, o él es inglés, y él es el gran enemigo de Napoleón a lo largo de toda la guerra, es el que dirige a los ejércitos, el que organiza muchas de esas cosas, también se encarga mucho de la labor de inteligencia, de investigación, espionaje y cosas de ese estilo, y de alguna forma es el artífice de la derrota de Napoleón finalmente en 1815. Él es justamente el que crea el mito de que Napoleón es chaparrito y cosas de ese estilo, aunque realmente pues Napoleón pues no era alguien chaparro para su época. Estamos hablando de que Napoleón le estaría pegando en 1,70. Entonces, incluso el duque de Wellington era un poquito más chiquito. La cuestión es que no era una persona pequeña. Estamos hablando de una época en la que la gente pues rara vez llegaba a pasar del 1,75, ¿no? Entonces, realmente la población era pequeña. Bueno. Dicho esto, vamos a hablar ahora sí ya de algo nuevo para por lo menos el grupo 301. 308 creo que nos faltaba todavía ver algunas partes de esto, pero ahora en el 300 ya para los dos va a estar nuevo esto. ¿Qué estamos mencionando aquí? Aquí vamos a hablar ahora de cómo el liberalismo que había empezado en Francia se va a enfrentar al autoritarismo, ¿de acuerdo? Bien, después de todas estas aventuras napoleónicas y demás, en la que el liberalismo va llegando a distintas partes de Europa y todo esto, finalmente Napoleón es derrotado y entonces los países que sobreviven o que ganan esta guerra contra Napoleón, pues buscan la forma de acabar con estas ideas revolucionarias porque son peligrosas. Entonces, de alguna forma, crean este Congreso de Viena. Este Congreso de Viena lo que busca de alguna forma es hacer una restauración del poder absolutista en esos momentos. Y esto va a tener éxito. De 1815 a 1830, el absolutismo va a regresar, es decir, los sistemas democráticos, representativos y cosas de ese estilo, repúblicas y demás que había establecido Napoleón, van a desaparecer y los monarcas van a volver a tener el control absoluto en esos momentos, en 1815 al 30. ¿De acuerdo? En este Congreso de Viena es básicamente un grupo de países que busca trabajar en conjunto para acabar con todas estas ideas. Y la idea de restablecer el absolutismo viene del príncipe Metternich, que es el primer ministro de Austria, de este imperio austrohúngaro que está en esta zona del este de Europa, y entonces él es el que decide organizar todo esto. Este fue uno de los también líderes importantes que luchó contra Napoleón, y principalmente él no tiene tanto miedo de Napoleón ya para este momento, porque Napoleón ya ha sido derrotado finalmente o definitivamente, pero él tiene miedo de que las ideas de la Revolución Francesa se sigan difundiendo, entonces decide crear todos estos mecanismos en los cuales los gobiernos se van a apoyar entre sí. Entonces, los miembros de este Congreso de Viena van a ser los que tenemos acá abajo, que son Austria, Inglaterra, Rusia, Prusia y Francia. Prusia
por si no lo ubican bien, porque bueno, actualmente no existe el país como tal. Prusia es uno de los estados alemanes que había en esta época, es el estado más poderoso de Alemania, o de lo que actualmente es Alemania, y de alguna forma es uno de estos territorios que estaban también un poquito en frontera con Rusia y demás. Entonces es un país muy importante por su tradición militar y su estilo de gobierno y su economía y demás. Luego, por otro lado, tenemos que en Francia va a ser Luis XVIII el que va a volver a tomar las riendas. Después de que Napoleón es expulsado finalmente en 1815, o es derrotado en 1815, como hemos comentado, Luis XVIII vuelve a regresar al poder y se le empieza a llamar o con el mote de El Deseado, ¿no? Es como apodos. Los medievales y, bueno, la gente antigua también les ponía apodos a todo el mundo, ¿no? Si se acuerdan, cuando vimos el video de izquierda y derecha, hablábamos de Carlos II de España y se le decía el hechizado, ¿no? Porque tenía cara como si estuviera drogado o distraído todo el tiempo. Entonces, en este caso, Luis XVIII es llamado el Deseado, no porque fuera así súper sexy y llamativo, sino más bien porque era este rey que regresaba al poder en Francia, ¿no? Después de todo este caos de la revolución. Es coronado entonces rey de Francia, como hemos comentado, y devuelve todos los territorios conquistados. Esto va a ser una acción importante para que Luis XVIII no tenga problemas con los demás países. Lo que decide en este momento es de regresar todos los territorios que Francia se había adueñado durante las guerras napoleónicas, se los devuelve a estos demás países para generar cierta paz. Y por otro lado se crea la llamada Santa Alianza. La Santa Alianza es una alianza creada, propuesta inicialmente por el zar Alejandro II, Alejandro I, y este personaje va a buscar de alguna forma establecer una alianza en la cual los países europeos que están en ese momento regresando al absolutismo, pues tengan todo un sistema que les permita luchar en contra de posibles rebeliones al estilo de la Revolución Francesa y que entre ellos puedan mandar apoyo militar al país aliado que en ese momento se está enfrentando a algún enemigo. Entonces, esto resulta interesante porque sí van a tener éxito. A lo largo de estos años que van del 15 al 30, va a haber varios levantamientos armados menores a lo largo de toda Europa. Y gracias a la Santa Alianza se va a poder acabar con todo esto. Entonces, se encargan de acabar con todo esto y van a conseguir mantener una supuesta paz durante casi 30 años, ¿no? En la cual el pueblo va a quedar completamente sometido. Entonces, bueno, aquí en las fotografías tenemos justamente los personajes que estamos mencionando. Aquí tenemos a Metternich, que es justamente el austriaco que estamos comenzando, el que se le ocurrió toda esta idea del Congreso de Viena, al zar Alejandro I, que es el que se le ocurrió este plan de la Santa Alianza, y por otro lado tenemos aquí a Luis XVIII, aquí todo gordito y gracioso, que como hemos dicho era el sobrino de Luis XVI, el rey ejecutado por la guillotina. Luis XVII, que fue el hijo de Luis XVI, finalmente murió encarcelado, nunca llegó a tener el trono como tal y murió encarcelado por enfermedades distintas. Entonces, bueno, eso sería un poquito esto. Ok, continuando entonces pasemos ya a otras condiciones distintas. Vamos a hablar de la unificación de Italia y Alemania. Italia y Alemania van a ser países sumamente interesantes en la cuestión de su unificación y van a establecer en buena medida lo que va a ser los conceptos de nacionalismo que hasta el día de hoy mantenemos en muchísimos países y toda esta idea de lo que es una nación, de lo que implica toda la identidad nacional, de lo que implica toda esta cuestión. Acuérdate que nación significa que hace referencia a una cuestión cultural de identidad. Entonces se empieza a plantear todo este amor a la patria, todas estas cuestiones de una historia unificada y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí el nacionalismo va a empezar principalmente, o muchos historiadores lo ubican el inicio del nacionalismo, con la escritura de El discurso de la nación alemana, que es un libro escrito por este personaje, Gottlieb, supongo que se pronuncia, una cosa de ese estilo, en 1807. Este es un filósofo alemán, evidentemente por el nombre podemos identificar que es de alguna parte de Alemania, o de algún país habla germana. La cuestión es que escribe este libro en el cual empieza a identificar cuáles son las características que hacen de Alemania un país, ¿no? Entonces va estableciendo de alguna forma qué es la nación alemana, cuáles son las características principales de todo esto y cosas así. Entonces, es lo que tendríamos a grandes rasgos con este primer libro que trae muchísimas cosas. Este libro está sustentado en las teorías nacionalistas o de las teorías del nacionalismo,
en las que muchísimos filósofos de distintos países han estado trabajando. Particularmente van a destacar mucho los alemanes y los italianos, ya que estos dos países, tanto Alemania como Italia, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, estaban fragmentados en un montón de pequeños países, un montón de pequeños reinos de alguna forma, estados podríamos decir, ¿sí? Estados, sería lo correcto. Entonces la cuestión es que la gente o los filósofos que viven en esos países, pues ven la necesidad de crear una identidad nacional, de que no dejen de estar tan separados, porque todos tienen finalmente características parecidas, empiezan a identificar características culturales, religiosas, tradiciones, históricas y demás, que se van identificando entre sí. Entonces, de alguna forma, esta es la razón de que estos filósofos nacionalistas aparezcan ahí. Junto con este filósofo Gottlieb que estamos comentando, que creó toda esta idea del discurso de la nación alemana, o este libro del discurso de la nación alemana, pues también hay otros como el caso de Hegel, está el caso de Herder, de Goethe o de Goethe, Benzo en Italia, Mazzini, también en italiano, y el famoso Garibaldi, que ahorita vamos a hablar más a fondo de él. Son personajes que en estos momentos están buscando justamente la idea de la nacionalidad. Son grandes filósofos de la historia de nuestro mundo. Incluso seguramente los verán un poquito a lo mejor en el siguiente año con doctrinas filosóficas, cuando tengan esta materia como tal, que son filósofos que además de todos sus conceptos moralistas y demás, también manejan conceptos muy importantes sobre lo que implica ser una nación y todas las características que van identificando dentro de su propio país. Cosas que posteriormente van a ser exportadas, o visiones que luego van a ser exportadas a otros países. Entonces, esto no solamente se queda a nivel filosófico, a otros niveles también va a llegar historiadores. Entonces, en este momento, ay, ¿qué demonios pasó con esa línea? Historiadores, escritores y artistas de estos dos países van a buscar generar énfasis en los sentimientos nacionalistas a través de sus distintos trabajos, la unidad de las etnias, la lengua, la historia, la religión. Y todo esto con tal de buscar una unión entre ellos. Entonces empieza a hablar de religiones nacionales, empieza a hablar un poquito de las etnias o de las razas como tal, como superiores o inferiores, cosas de ese estilo. La lengua se empieza a unificar, ya que había muchos distintos tipos de lenguas tanto en Alemania como en Italia, y se va unificando a favor de una lengua general para todos. Se busca un pasado histórico que los justifique. Principalmente tanto Italia como Alemania recurren al pasado romano como esto que los unifica de alguna forma, toda esta lucha que hubo contra Roma y demás, o lo que era Roma en su momento, dependiendo del país, ¿no? Y todo esto pues va a ser positivo para crear la idea de la nación, aunque también tiene sus riesgos que veremos mucho más a fondo o que ya hemos analizado anteriormente, ya que el nacionalismo tiene un gran riesgo. Y es que se empieza a rechazar a lo extranjero, ¿no? El enemigo es lo que está afuera, el enemigo es el extranjero, y entonces empieza a haber aquí una persecución en contra de todos ellos, lo cual es bastante peligroso. Aquí de este lado entonces les pongo dos imágenes. Por un lado tenemos... Ahí se cortó el título. Aquí debería decir otra palabra en alemán. Pero bueno, la cuestión es que aquí lo que tenemos es Listo, ya. Aquí lo que tenemos es este libro que estábamos mencionando de Gottlieb, donde habla justamente de toda esta identidad de la nación. Y de este lado tenemos uno de los grandes filósofos del momento, que es Goethe, ¿no? Entonces, Goethe es uno de los grandes filósofos alemanes que también habla de todas estas cuestiones de la nacionalidad, de lo que implica ser un alemán y cosas de ese estilo. Y bueno, estos dos son personajes importantes que van a generar toda esta visión de lo que sería el mundo y de cómo tendrían que dirigirse los nuevos países, de cómo se tiene que crear la identidad cultural y demás. Cosas que, por ejemplo, aquí en México se tardó todavía mucho tiempo en tratar de traerlo hasta el gobierno de Porfirio Díaz, básicamente. Ok. Bueno, también México todavía no aparece en estas fechas. Estamos hablando de 1808, ¿no? 1807. Ok. Ahora sí, vamos a hablar en particular del caso alemán. La unificación alemana. ¿Cómo se va a dar la unificación alemana? Muy bien, Alemania en ese momento, antes de que fuera un país unificado, está formado en una llamada confederación. Esta confederación está formada por 39 estados independientes, es decir, 39 pequeños territorios, pequeños estados, que se gobiernan de forma completamente independiente. Cada uno de ellos tiene su propio monarca, sus propios príncipes. A veces también se les llaman los principados alemanes. La cuestión es que son 39. En lo que actualmente es Alemania eran 39 pequeños territorios, ¿no? Lo cual entonces implicaba que estuvieran un tanto divididos entre sí, pero estaban confederados, es decir, tenían cierta unión o trabajaban en equipo. Acuérdense el concepto de federación que habíamos mencionado anteriormente. Entonces son independientes, pero están unidos porque les conviene. Están entonces regidos o controlados de alguna forma entre sí por lo que se llama una junta. Esta junta
Es una junta, es una especie de congreso, una especie de asamblea en donde se reúnen los distintos líderes de cada estado y toman decisiones en conjunto, tratan de trabajar en conjunto. Realmente no hay mucho trabajo en conjunto, muchos de ellos compiten entre sí y constantemente hay guerras entre los distintos estados alemanes, entonces como que no funciona muy bien todo esto. Y esto en buena medida viene a que existe entre ellos un país que se llama Austria, que directamente no es uno de estos 39 estados, sino que Austria es un país por separado, pero es un país muy poderoso en estos momentos, que ocupa gran parte de lo que es Europa en esa época, de tal forma que esta Austria está como de metiche en esta confederación y pues no va a permitir que los alemanes se puedan organizar demasiado bien, siempre va a estar permitiendo como cizalla entre ellos, va a apoyar a algunos, va a negar a otros y cosas de estilo, entonces es como un agente negativo por ahí que está afectando, es una especie de Estados Unidos, ¿no? Pero en Europa. Entonces la cuestión es que Austria está causando algunos problemas porque no está a favor de que haya cierta unión entre los países alemanes, los estados alemanes, perdón. Luego tenemos por otro lado que finalmente en el siglo XIX Prusia empieza a tomar muchísimo poder. Habíamos mencionado que Prusia es este territorio en lo que actualmente es Alemania, que tenía mucha autoridad, que se empezaba a convertir en una fuerza bastante peligrosa. Entonces Prusia lo que hace en este momento es firmar algo que se llama el Zollverein. El Zollverein básicamente es una unión comercial o un tratado comercial entre los distintos estados alemanes o los estados germanos que estamos mencionando, esos 39 que estamos mencionando. Este tratado entonces excluye, y esto es lo importante, excluye completamente a Austria, no la deja participar dentro del tratado. ¿Para qué? Para que esto sea una unión únicamente entre los llamados estados alemanes. Entonces, Prusia está rebelándose en contra de Austria, lo cual le va a traer ciertos problemas más adelante, pero está mostrando un primer acto de rebeldía. Y este tratado básicamente lo que consigue es un libre comercio entre los distintos estados alemanes. Los estados alemanes ahora van a poder comerciar entre sí y llevar sus productos de un estado a otro sin ningún tipo de arancel o bloqueo económico que pudiera existir en ese momento. Dicho esto, lo siguiente es que en 1861, Guillermo I, que es el rey de Prusia en esta época, decide expulsar a Austria de la Confederación. Entonces, Austria formaba parte de la Confederación nada más porque estaba de metiche, pero realmente no tenía nada que hacer de ahí. Entonces, Guillermo I, argumentando justamente eso, expulsa a Austria de la Confederación, causando entonces otra vez un conflicto fuerte entre ellos dos. Una vez hecho esto, pues no se va a quedar nada más así de, ya lo expulsé, que bueno, ya lo conseguí. No, pues hay que ahora prepararse porque Austria se va a vengar de alguna forma. Entonces, Prusia lo que hace es reorganizar el ejército y reorganiza su ejército y nombra un tipo llamado Otto von Bismarck. Otto von Bismarck va a ser nombrado primer ministro. Entonces, esta reorganización del ejército junto con el nombramiento de Otto von Bismarck como primer ministro son actos muy importantes de lo que va a marcar muchísimo el estilo de vida de los alemanes. Entonces, esta reorganización del ejército va a hacer que Prusia tenga el ejército más profesional, mejor preparado y tecnológicamente más avanzado del periodo. Verdaderamente se convierte en un monstruo. Prusia es chiquitito, pero con ese pequeño tamaño que tiene un ejército de lo mejor, ¿no? Y básicamente es porque establece cosas como el servicio militar, que hasta el día de hoy pues van a sufrir los varones en su momento. Establece cosas como un ejército bien organizado, toda una industria bélica, desarrolla toda la tecnología necesaria para que Prusia verdaderamente es un poder militar y nombra entonces a Otto von Bismarck como primer ministro. Otto von Bismarck es un viejo militar que en esta época va a ser nombrado primer ministro y se le va a conocer como el ministro de acero o el ministro de hierro, porque es un tipo sumamente duro y va a ayudar en buena medida o va a estar muy activo en la gestión de lo que va a ser este nuevo país. Él va a ser entonces primer ministro desde 1862 hasta 1890. Entonces, ¿qué podríamos mencionar aquí? Lo principal es que Otto von Bismarck empieza a gobernar o bien empieza a apoyar a Guillermo I como Guillermo I es su rey y Otto von Bismarck es su primer ministro. Entonces, empieza él a organizar lo que se llama la Realpolitik o la Realpolitik. ¿Esto qué implica? Bueno, el pueblo es incapaz de escoger a sus gobernantes, dice ahí, y es el fin justifica los medios, para todo por el Estado. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en primer punto,
Otto von Bismarck evidentemente no cree en la democracia de ninguna forma. Cree en el parlamento, cree en la participación, pero en la participación ordenada y solamente de las clases altas, ¿de acuerdo? De la gente que está en el poder, las autoridades. El pueblo no puede ser capaz de escoger esto, por lo tanto Otto von Bismarck está en contra de ¿qué? Pues de todo el liberalismo que se estableció en la Revolución Francesa. Entonces Otto von Bismarck establece esto. Por otro lado, dice que el fin justifica los medios. Entonces, cualquier cosa que se haga, por más cruel que sea, va a estar justificada siempre y cuando el fin sea bueno. Si el fin es bueno, puedes llegar a eso por los medios que sea necesario. Él justifica esa situación. Siempre y cuando también todo sea por el Estado, todo sea por el país, todo sea por la identidad nacional, todo sea por el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, mientras hagas eso, cualquier cosa que hagas va a estar justificada. Y en buena medida es la razón por la que algunos países son pues sumamente agresivos y toman ciertas medidas que pues son muy cuestionables en su momento, ¿no? ¿Qué más podríamos mencionar? Bueno, Otto von Bismarck se va a dedicar a organizar guerras. Una vez que Prusia se ha reorganizado, se ha hecho un país más poderoso, se ha ido estableciendo todo esto, entonces lo que hace Prusia es que necesita que los demás estados alemanes lo vean como alguien a quien se puede admirar y que lo vean como un país al que les gustaría formar parte, como que les gustaría, que quiere crear este gusanito o esta necesidad de formar un estado unificado. Entonces lo que hace es crear guerras. En esta época, pues los alemanes son un pueblo sumamente belicoso, un pasado militar muy importante, de tal forma que la guerra siempre es algo que les llama mucho la atención, y Otto von Bismarck se va a dedicar a organizar sus guerras. Entonces, en 1864, Otto von Bismarck se enfrenta, bueno, las tropas de Prusia, dirigidas por Otto von Bismarck y Guillermo I como rey, invaden Dinamarca, ¿no? En 1864. No conquistan Dinamarca, pero sí le quitan una parte del territorio que se adueña entonces Prusia. Es una primera gran victoria. La segunda gran victoria, que va a ser sumamente importante para todo esto de la unificación, es en 1866 contra Austria, en el cual otra vez se anotan otra gran victoria los alemanes o los prusianos en este momento, derrotando completamente a Austria y generando todo un caos dentro del territorio austriaco y pues haciéndose cada vez más fama. Y la victoria definitiva, o la acción definitiva, sería en 1870, cuando Prusia empieza la guerra contra Francia. Esto va a ser importante, es interesante, porque justamente todos estos eventos, si se fijan en las fechas, están muy cercanos a lo que estaba pasando aquí en México con el Segundo Imperio. Entonces, en 1867 se acaba el Segundo Imperio Mexicano, el de Maximiliano y todo esto, y si se acuerdan un poquito de sus clases de historia de México, en el 67 es justamente, Maximiliano estaba apoyado por el rey de Francia, y es justamente cuando sus tropas se van en estas mismas fechas. Entonces lo que estamos mencionando aquí es que Francia le da miedo a Prusia, porque está haciendo estas guerras, y sabe que el siguiente es él, de tal forma que para 1870 efectivamente sucede esta guerra, y de alguna forma esto va a permitir que México, pues, pueda acabar con el imperio de Maximiliano. Pero bueno, la cuestión es que Francia es completamente derrotada en 1870 y le quitan territorios de la frontera que se ven en ese momento de Prusia y de Francia, ¿no? Esta frontera que existía entre los dos países, o más bien entre los estados alemanes y Francia. Al hacer esto, entonces todos los demás estados alemanes, los otros 38 estados alemanes que había, se van a declarar a favor de que haya una unificación. Se quiere crear entonces ya un país, un estado más bien unificado entre estos distintos estados. Y en 1871 los distintos estados están a favor de esta idea y se crea entonces lo que sería ya el imperio alemán como tal. Es coronado entonces Guillermo I como Kaiser. Kaiser no es nombre para perro, Kaiser significa emperador, entonces Kaiser significa emperador y empieza a gobernar como tal Guillermo I en esos momentos. Y se da lo que se llama el Segundo Reich. Reich significa imperio, entonces el Segundo Imperio alemán aparece. El primero es el imperio Sacro Imperio Romano Germánico, que es un imperio de la época medieval. El Segundo Reich, entonces, es el imperio de Guillermo I. Y el Tercer Reich es el imperio de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, bueno, serían los tres imperios que tiene Alemania en el momento. Y aquí, bueno, tendríamos a los personajes. De este lado es Guillermo I. Y de este otro lado tenemos a Otto von Bismarck. Entonces, como podemos observar, ambos vestidos de militar, la cultura militar, el militarismo, como se les dice, es sumamente importante en Alemania y marca mucho de su identidad cultural y de cómo son, ¿no? Su forma de ser, su forma de actuar, lo meticulosos que son, los cuadrados que son y cosas de ese estilo. Pues todo eso está marcado por este pasado militar y este militarismo que es en buena medida, como mencionamos aquí con estas guerras y demás, lo que va a ayudar a unificar a Alemania como un solo imperio. Muy bien.
Pasamos ahora a Italia. ¿Qué está pasando en Italia en esta época o qué sucede en Italia en esta época? Lo que tenemos en Italia básicamente es que Italia se va a unificar también. Italia, al igual que el caso de los alemanes, está fragmentada en un montón de reinos chiquitos. En el territorio italiano, por lo menos podremos identificar algunos de estos principales, aunque hay muchos más chiquitos. Están el reino de Piamonte y Cerdeña, que es uno de los más como relevantes o más poderosos, que va a tener mucho que ver ahorita con lo que vamos a hablar de la unificación. Por otro lado tenemos el caso de Nápoles, que está principalmente en la zona sur, donde está Sicilia y demás. Tenemos el caso de Lombardía y Veneto, que está también en la zona norte del territorio de Italia. Los distintos ducados, que había muchísimos ducados, aquí tenemos tres: Parmana, Modena y Toscana. Y los estados pontificios. Los estados pontificios se les llama así a los pequeños estados o pequeños territorios que están dominados por el Papa. Es decir, en este momento el papado o el Vaticano como tal es un país en toda regla, es un estado en toda regla que tiene control de otros más chiquitos. Entonces, el caso es que Italia está dividida en un montón de pequeños reinos, un montón de pequeños gobiernos que están completamente divididos desde que básicamente cayó el Imperio Romano. Entonces, bueno, todo esto es caótico. Finalmente, entonces, a inicios del siglo XVIII, digo, a mediados del siglo XIX, se empieza a buscar por algunos líderes importantes de Italia la unificación de ese territorio. El primero que empieza a plantear esta idea es Víctor Manuel II, que es el rey de Piamonte y Cerdeña, de uno de estos reinos más importantes de Italia. Entonces, Víctor Manuel II empieza a plantear estos principios de unificación, guiado en buena medida por este famoso personaje o este también filósofo importante que habíamos mencionado anteriormente, que es Mazzini. Mazzini es como muy teórico y él es el que plantea todas sus ideas de nacionalismo desde el punto de vista italiano y es como el que argumenta todo esto desde un punto más filosófico, ¿no? Otro personaje sumamente importante, Giuseppe Garibaldi. Garibaldi entonces es un tipo sumamente interesante, es una especie de aventurero, rebelde, revolucionario, es un tipo muy curioso, también es medio filósofo y cosas así. Entonces este hombre estuvo aquí incluso en América luchando un buen rato. eh, en contra bueno, o ayudó de alguna forma a la liberación o la independencia de Brasil. Entonces es todo muy activo en todo esto y ahí donde va, crea revoluciones, es un tipo muy llamativo que convence mucho a la gente y que ayuda a organizar a los distintos países en estas luchas. Entonces es todo un aventurero, les recomiendo que investiguen un poquito su vida o le den una lectura a su vida porque es un tipo muy interesante. Entonces bueno, Garibaldi organiza todo esto. Por otro lado, tenemos también que existe otro líder importante, también político, que ese es Camilo Benso, que también ya lo habíamos mencionado un poquito. Benso entonces es también conocido, generalmente conocido como el conde de Cavour. De hecho, Cavour va a ser como, lo van a manejar mucha gente como su mismo apellido. Y él es el ministro o el primer ministro del rey de Víctor Manuel II. Es decir, la relación entre Víctor Manuel II, que es el que tenemos aquí, y Cavour, que es el que tenemos acá, es básicamente la misma que existe entre Guillermo I, que sería como el que lo enteste, y Bismarck, ¿no? Sería el mismo estilo de relación. Uno es el rey del otro. Y por otro lado, pues aquí tenemos al señor Garibaldi, ¿no? Con esta indumentaria tan curiosa. Muy bien. Entonces, en 1852, Cavour promovió la creación de proteccionismo económicamente hablando. Es decir, acuérdense que el proteccionismo implicaba que un país protege su producción interna, su economía interna, a través de una serie de reglas o de estatutos para protegerla, ¿no? Del comercio exterior. Lo cual va a ayudar entonces que la economía vaya mejorando. Por otro lado, va a modernizar económicamente al territorio, al país en general. ¿Qué va a hacer? Entonces va a atraer inversión extranjera para poder crear ferrocarriles, para crear las primeras industrias. Italia, estamos hablando 1852 y prácticamente no tiene industria. Italia es un país completamente atrasado. Entonces en 1852 va a buscar modernizar todo esto y lo va a ir consiguiendo poco a poco. Italia se empieza a modernizar económicamente hablando, industrialmente hablando, tecnológicamente, ¿no? Y va a modernizar también a su ejército. El ejército de Italia era un ejército prácticamente al estilo napoleónico. Y ya Napoleón para estos momentos pues ya acabó su aventura hace casi 40 años. De tal forma que hace falta modernizarse y entonces Italia se moderniza con un ejército profesional, bien entrenado, bien armado y bien equipado, ¿no? Bueno, no Italia en general, solamente estamos hablando del caso de Piamonte, ¿no? Que es el reino de Víctor Manuel II.
Hecho todas estas labores, en 1859, Italia va a decidir enfrentarse a Austria. Como pueden ver, Austria es como el enemigo a derrotar en esta zona de Europa, por lo menos en la zona de Europa del Este. Entonces se enfrenta a Austria el gobierno de Piamonte, o el reino de Piamonte, y consigue arrasar completamente con él. Al acabar con Austria, nuevamente Austria, pues es como un gigante de pies de plomo, ¿no? Se ha dedicado a gobernarse o ha dedicado a gobernar buena parte de Europa, pero no consiguió sobrevivir al impacto de tanto Alemania, o en el caso de Prusia, como el reino de Piamonte. Entonces se enfrentan ahí. Al conseguir esta victoria, se consigue entonces que Lombardía, que era otro reino de los que habíamos mencionado acá arriba, estaba controlado completamente por Austria. Entonces Lombardía se va a unir entonces a Piamonte, empezando a hacer cierta unificación en el norte. Y en el mismo año, unos meses después, los distintos ducados que habíamos mencionado que están acá, se van a unificar entonces, o se van a unir a través de un plebiscito, es decir, a través de una votación, o una especie de elección, se van a unir a Piamonte, de tal forma que en el 59... Cavour, junto con Víctor Manuel II, consiguen unificar todo el norte de Italia, lo cual es un éxito tremendo. Para esos momentos, desde el 54 más o menos, Garibaldi también está en las suyas, pero al sur de Italia. Garibaldi entonces organiza lo que se llaman los camisas rojas. Los camisas rojas son un ejército miliciano formado por pequeños burgueses, es decir, pequeños empresarios. No son gente de mucho poder, sino más bien son pequeños comerciantes, pequeños empresarios que se unen a Garibaldi en esta lucha. Entonces Garibaldi los organiza en estos llamados camisas rojas y con eso empieza a buscar la unificación. Finalmente, su ejército, sus tropas organizadas como los camisas rojas, son rebeldes que van causando problemas constantemente hasta que terminan derrotando al rey de Nápoles. Con la derrota del rey de Nápoles, Garibaldi establece un gobierno republicano. Él no va a gobernar, como les había dicho, es un tipo muy interesante porque él es un rebelde, entonces a él le encanta estar en guerras, en luchas y cosas de estilo. Entonces, él no va a ser el gobernante, él simplemente como que causa el caos, provoca todo este caos y establece gobiernos, pero él no se va a quedar a gobernar. Lo mismo hizo aquí en Brasil, ¿no? En territorio americano lo hizo en Brasil. Hizo toda esa rebelión y demás, y finalmente él no se quedó a gobernar Brasil, él simplemente dejó las cosas hechas para que alguien más llegara a eso. Por eso es un tipo interesante. Una vez hecho esto, Sicilia es el último reino que está al sur de Italia, que aún se mantiene como un tanto independiente, y también Garibaldi va a llegar a atacarlo, consiguiendo derrotar a este gobierno que existía ahí y unificando a Nápoles y Sicilia en un solo país en ese momento, que sería el reino de Nápoles unificado, como se le diría, en 1860. Después de todo esto, Garibaldi tenía el objetivo de seguir y aplastar a los estados pontificios. No aplastarlos para eliminarlos. No es que sea anticatólico o que esté en contra del Papa o algo de ese estilo, sino que Garibaldi está en contra de que los estados pontificios en esta época están controlados por Francia. Entonces, Garibaldi no quiere que Francia tenga presencia en territorio italiano. Entonces, apoyados por Francia, los estados pontificios siguen existiendo. De tal forma que en 1861... Garibaldi empieza a amenazar, a invadir el caso de los estados pontificios. Pero se pone de acuerdo con tanto Víctor Manuel II como con Cavour para crear ya una Italia. Se crea como tal entonces el reino de Italia en estos momentos. Ya se está manejando entonces como un país independiente en esa época. Entonces, finalmente lo que tiene que suceder aquí es que Venecia finalmente va a ser liberada también poco después. Venecia le pertenecía al Imperio Austrohúngaro, también era otro territorio que le pertenecía a ellos. Entonces, Venecia es liberada y entregada en 1866 a este reino de Italia, que ya está unificado el norte y el sur, pero todavía tienen un hueco y extraño, que es el caso de los estados pontificios y la ciudad de Roma. Entonces Garibaldi en 1870 decide atacar, pero tanto Víctor Manuel II como Cavour le dicen, no, calma, por favor, vamos a resolverlo de una forma política, estás hablando de invadir el territorio del Papa, te vas a aventar encima a todos los católicos, no nos conviene, cosas de estilo. Y lejos de que esto cause problemas entre Garibaldi, Víctor Manuel II y Cavour, lo que sucede es que Garibaldi dice, ok, está bien, te reconozco, vale, vamos a hacerlo de la forma pacífica, lo hacen de la forma pacífica y se consigue que entonces Francia salga de los estados pontificios, y al salir de los estados pontificios, Roma
se va a convertir entonces en la nueva capital de Italia. Entonces, toda Italia es unificada en 1870 y podemos entonces hablar de ya por fin Italia como un país unificado, un país bien establecido, con su capital obviamente en Roma, con el rey Víctor Manuel II como gobernante de este territorio. Hecho esto, entonces, ya Italia se ha unificado y bueno, pues aquí solamente mencioné el caso curioso e interesante de San Marino. San Marino es un pequeño país, un pequeño estado, república independiente que está en Italia, que hasta el día de hoy se mantiene como tal. Mantiene su identidad así como país independiente, como estado independiente, debido a que hay un pasado histórico por ahí de que ellos fueron los que apoyaron mucho a Víctor Manuel y como Víctor Manuel les quiso devolver el favor, pues les permitió mantener su independencia. Entonces hasta el día de hoy se mantiene como un país independiente y se va a mantener así probablemente toda la vida. Aunque realmente pues depende muchísimo del gobierno italiano para seguir existiendo. Pero eso sería grandes rasgos. Muy bien. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar hoy para que ustedes lo puedan checar. Y el video quedó bastante largo, casi una hora. Entonces, para que ustedes revisen los puntos, vayan pasando en su cuaderno como hemos comentado. Si, aunque parezca de youtuber, si hay alguna duda, comentarios, cosas de estilo, pues déjenlo ahí en la parte de comentarios, pero de Classroom, no de YouTube, para que lo podamos comentar ahí para todo el mundo, si hay algún tipo de duda, comentario y demás. Entonces, bueno, hasta luego, síganse cuidando.